Siempre está bueno como tener también una charlita full ahí antes de iniciar con la intro. Bueno, loco, ahora sí arranquemos. Bueno, primero que nada, bienvenido al episodio número 81 del podcast Fitness Argentina. Quiero darle la bienvenida a esas personas que, bueno, ya no nos escuchan, que ya son parte de la comunidad. Bienvenidos nuevamente. Y para esa persona que sea la primera vez que están escuchando este podcast, bienvenidos para comentarle un poquito qué es lo que vamos a charlar acá o qué es lo que van a encontrar en este podcast. Principalmente van a estar viendo temas hablando sobre el fitness, cambio físico, también lo que es un poco de desarrollo personal, salud mental también y todo lo que engloba lo que es la parte de crecimiento personal, no solamente en lo físico, sino que también en lo mental. Así que bueno, en esta ocasión, en este episodio número 81, que bueno, no nos puede acompañar Seba ahí para esa persona que capaz que les parezca raro, somos simplemente dos, falta un integrante acá del podcast Fin de Argentina, pero bueno, por cosas personales Seba no pudo estar. Y bueno, en esta ocasión también nos invita, no, perdón, estamos acá con un invitado especial acá, Rafa Prado, o más conocido como Prana Shanti en las redes. Así que bueno, Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Coco, querido amigo? La verdad que es un honor para mí estar acá. Es algo que lo veníamos charlando hace un montonazo y tenía las re ganas, la verdad, de venir. Le mandamos un saludo ahí a Sebas, que me hubiese gustado también poder charlar con él, pero bueno, igual estoy súper contento de estar acá, así que nada, agradecerles a los dos por la oportunidad, por mandarme mensajes y todo para poder estar acá hoy. Buenísimo, Rafa, buenísimo. No, gracias a vos también por pasarte al podcast. Y acá la intro fue a modo como haciéndonos que no nos conocemos, que es la primera vez. Nosotros con Rafa tuvimos la oportunidad de conocernos hace relativamente poco acá en la competencia, en una competencia de la NF. Tuvimos la oportunidad de compartir muy buenas charlas juntos, momentos juntos, pero bueno, eso ya después podríamos tocarlo dentro del podcast. Así que bueno, mirá. Dale. Para arrancar, Rafa, una pregunta que solemos hacer acá con Seba también y para que las personas que no te conozcan o que también sea la primera vez que escuchan este podcast, mira, vamos a poner un ejemplo tipo práctico, así. Imagínate que vos entras a una cafetería, ¿no es cierto? Llegas a una cafetería, te había invitado un amigo y llegás y te encontrás que tu amigo estaba con otra persona que vos no conocés. No conocés, es la primera vez que lo ve, todo de traje acá, hay un maletín ahí al lado y te dice, che Rafa, mirá, te presento acá. Esta persona es una persona que por lo general es un referente en su ámbito, por ejemplo, no sé, ámbito de negocio, cualquier ámbito que quiera. Tiene muchos seguidores también, muchas personas que lo escuchan. La verdad que es bastante reconocido en tantos países. No es para paralizarte ni nada, para que no te dé miedo, pero ahora la pregunta es, ¿cómo te presentarías vos? Digamos, ¿cómo le dirías a la gente quién es Rafa? Y mirá, en el hipotético caso ese de encontrarme una persona así con todas esas características, viene y me presentan así, la verdad que me presentaría igual que el resto, con el resto de personas. O Ujú, sea, hola, ¿cómo estás? Un placer y me parece que está bueno en ese sentido que eh, se vaya conociendo la persona a través del contacto, ¿no? Pero bueno, entiendo que va la pregunta, entonces, mm, si tuviera que decir quién es Rafa, mira, la verdad que es un poquito medio difícil, creo que definirlo, y creo que he tenido muchos años donde estuve preguntándome eso justamente. En principio soy entrenador, o sea, me dedico ujú, al coaching online, principalmente a la parte de culturismo, pero también muy enfocado en lo que es conductas alimentarias, lo que es relación con imagen corporal. Hablo mucho acerca de atracones, acerca de picoteos, de todas esas conductas, digamos, que están muy asociadas, no solamente a este deporte, sino que están muy instauradas y normalizadas y que incluso por ahí no se dan cuenta uno que las tiene con respecto a imagen corporal. Eh, entonces, bueno, nada, eso en principio. ujú, Pero bueno, la verdad que el camino para llegar acá, digamos, y para decirte quién es Rafa, o sea, pasó por muchísimas cosas, desde trabajar en artes marciales y haciendo yoga, y de hecho Pranayati es un nombre que viene de yoga, significa respirar ujú. paz, y al principio iba a ser una página de yoga. Me gustó mucho el nombre y por Mirá. eso no lo cambió cuando seguí haciendo contenido de fitness. Ujú, Pero, pero bueno, eso, o sea, en principio y lo que nos compete acá sería eso. Soy entrenador, cada día un poco más atleta, preparándome para competir el día de mañana en culturismo natural, tratando de
eh, de llevar a cabo como bandera todo esto que trato de hablar acerca de neutralidad corporal, de aceptación con el físico, o sea, realmente demostrando que se puede lograr esos objetivos tan ambiciosos, Ujú. incluso con la salud mental puesta como bandera, ¿no? Buenísimo. Y bueno, eso, creo que es una buena introducción para dar un buen contexto. ¿Quién Ah, carajo es sí, el la verdad tipo? que la presentación fue increíble, ya con eso dijiste todo, que justamente esto es algo que se me estaba pasando acá y estaba pensando, digo, che, claro, me faltó presentar a las personas que están escuchando el podcast de qué vamos a hablar principalmente o por qué está Rafa acá, digamos, de qué es lo que vamos a hablar. Que bueno, principalmente te invitamos acá, Rafa, bueno, con Seba en este caso, para hablar un poco de esta parte de conductas alimentarias, de muchas veces esta parte también de lo que no se suele hablar o tema tabú de lo que es el TCA, del trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, también esta parte de que ciertos comportamientos, ciertas conductas, no sé, se podrían como decir, sí, ciertas conductas, por ejemplo, de riesgo, ciertas conductas un tanto obsesivas que se suele asociar, por ejemplo, se suele relacionar a esto del culturismo o se suele asociar también al hecho de querer conseguir tu físico, mejorar tu físico, un poco de imagen corporal también. Así que bueno, charlando un poquito de esos temas, quiero partir primero, Rafa, como para ya, después de ir tirando ciertas preguntitas, nos vamos pausando. Contar un poco, ponele, que bueno, yo te conozco también, así que, pero para que la gente te conozca un poco más, ¿querés contar un poquito también como de tu historia? Por ejemplo, en esta parte, habiendo pasado un TCA, por ejemplo, ¿cómo inició? ¿Cómo fue que fuiste consciente de eso? Si querés, bueno, arrancar por ahí. Bueno, a ver, en principio, desde que era chico, muy, muy chico, estamos hablando jardín de infantes, primaria, secundaria, Ujú, siempre, la verdad, fui víctima de bullying, no tengo ningún drama de decirlo, ya en la secundaria quizás se calmó bastante más, pero en la primaria fue muy intenso. Nivel, ¿viste esto? Así que uno por ahí ve súper irreal, ¿no? En las películas, de todo, que los yankees agarran y los meten en el casillero y hacen como todas esas cosas sí. así. Bueno, no llego a ese punto porque no hay casillero acá, pero un poco así era la cuestión. Es un acoso muy Ujú, importante. Y nada, y principalmente era porque era gordito, porque todos mis compañeros jugaban al fútbol y de repente a mí no me gustaba tanto el fútbol, me gustaba hacer taekwondo, me gustaba hacer otras ujú, cosas, o sea, entonces, pero fue mucho por un lado eso, ese lado de, como sos gordito, listo, se inventaban rumores sobre mí, nada, o claro, era sea, relacionado al físico principalmente. todo relacionado al físico, Ujú, totalmente. Entonces, ya desde ese momento, ya era incluso una cosa que eh, fue un poquito como forjando esa identidad, digamos, en ese momento de, listos, es lo que me tocó, soy gordo y qué horrible todo, digamos. ujú, Al punto que ya dije, bueno, no puedo ni siquiera hacer actividad física, no puedo hacer deporte, o sea, porque cuando lo haga lo voy a hacer mal y todos se van a burlar de mí, y un poco también en los espacios que tenía para eso, que por ahí podría haber sido abordado de forma distinta, pero en la ujú, educación física en el colegio, por ejemplo, nada, o sea, el profesor que tocaba era, bueno, sí, ya está, el gordito, no quiere jugar, no quiere cenar, le hacen bullying, bueno, es normal entre chicos, ya está. ujú, Entonces, nada, crecí con mucha aversión a la actividad física, realmente, o sea, le tenía mucho rechazo a hacer cualquier cosa, o ujú, sea, para mí era la diversión pasaba por estar en la computadora, jugar a la Play, pero nada de actividad física. O sea, realmente no quería saber nada con eso. Y yo ya había aceptado ujú, que yo era gordito, ya está, iba a pasar por ahí. O sea, creo que eso es lo principal. Podemos hablar de temas de la influencia de lo social, podemos de esto, de aquello, pero lo principal creo que se gesta desde ahí. ujú, bien. Nada, en algún momento de mi vida agarré y dije, che, la verdad que eh, quiero cambiar, a ver, vamos a darle una chance a esto. Y en una bicicleta fija en mi casa, empecé a subirme todos los días mientras me ponía a ver series y películas. Ujú, Entonces, bien. Rafa, mira, eh, perdón que te corté ahí, pero bueno, ¿qué edad más o menos fue? ¿O cómo fue ese momento, tipo que hiciste el clic, por ejemplo, que dijiste, che, quiero cambiar? O quizás me cansé de esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías también en ese momento? mira, tenía 14 años aproximadamente. 14.
Y me acuerdo que en ese momento yo jugaba mucho un videojuego, un MMO que se llama RuneScape, y que la verdad que vos se caracteriza porque vos te sentás y tenés que estar, para subir los niveles, digamos, de las habilidades, tenés que estar Ujú, mucho tiempo. Y me acuerdo que en un momento ya me sentía físicamente mal porque estaba, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, sentado en la computadora, digamos, o sea, y sentado y ujú, jugando eso. Entonces me acuerdo eh, que nada, que un día ya me empezó hasta a dar vergüenza que viniera, que pasara por el pasillo donde estaba la computadora mi mamá y me viera jugar. Y era como, no estoy haciendo nada ajá, y no me dice nada, pero me da vergüenza que me vean incluso así en esta claro. circunstancia. Entonces dije, bueno, voy a darle una oportunidad, una bicicleta fija que tengo en mi Ujú, casa, listo, voy a ver mientras veo una película, lo que sea. ujú, Y lo empecé a hacer todos los días y empecé a notar los primeros cambios y me sentía con un poquito más de energía y cada vez era más fácil y es como que, esto está bueno y empecé a meterle a buscar videos en YouTube y digo, ok, ¿cómo puedo entrenar estas cosas sin ir al gimnasio? Y me acuerdo que me topé con un video de Jeff Cavalier de Next, ajá. que es muy conocido por ahí, Yo creo que ya muchos mucho arrancamos lo hemos así. pasado por ahí, exactamente. Ujú. Y me vi todos los videos, pero absolutamente todos los videos. Hoy en día sé que no es la fuente A ver, Rafa, más perdón. confiable quizás. Perdón que te corté ahí, se traba un Sí, sí, poco. sí. Que bueno, no sé si mi wifi. ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás? ¿Me ves Ah, bien? sí, yo escucho 10. Yo te escucho Sí. 10. Porque igual poner espera que digamos, se te escucha trabado, en la grabación va a aparecer trabado ahí. Siempre viste como algo algo pasa o la mayoría de veces algo pasa cada tema wifi. Ahora sí se estabilizó. Se estabilizó. ¿Te Bueno, mirá, avisó? si querés Bien, volver perfecto. a repetir, por ejemplo, acá arrancando, bueno, con Jeff Cavalier, arrancando a ver Bueno, videos en nada, que YouTube ahí. sí, había arrancado, dije, bueno, a ver cómo puedo entrenar tal músculo, lo que sea. Y entonces encontré a Trinex de Jeff Cavalier. Ujú, Y hoy en día sé que no es lo más fiable, pero en ese momento me acuerdo que vi todos los videos que tenía, todos, absolutamente todos, eran como 200 y pico. ujú, Y, y nada, y como que me había agarrado mucho, mucho interés por todo eso, pero al mismo tiempo también era como que no dejé de entrenar, o sea, entrenaba a un punto muy obsesivo, del punto de no quiero ser gordo más, bajé una locura de peso, también perdí muchísima masa muscular, la poca masa muscular que tenía como niño ujú. en ese momento, digamos, adolescente. Sí. Eh, y nada, o sea, realmente se podría considerar que en ese momento era una especie de bulimia del ejercicio, o sea, de decir, comía y hacía actividad física. O sea, me acuerdo, no Mm, había hecho cardio ese día y por ahí me levantaba a las 3 de la mañana a trotar en el lugar durante una hora en mi pieza, digamos. durante una Entonces, hora. sí, sí, Literal, así, mirá. literal, o sea, y era, no fallaba, me despertaba, así como caía de la cama, me ponía a hacer flexiones de brazo para irme al colegio. Iba, Ujú, me cepillaba los dientes, así agarraba las mancuernas que tenía, me ponía a hacer vuelos laterales, curl de bíceps. Y era todos los días, o sea, todos los días que iba al ujú. colegio y cuando no, o sea, era todo el tiempo estando haciendo actividad física. Entonces, pero bueno, yo era como, estaba descubriendo lo que era realmente, ahora soy flaco, la vida es mejor ahora. Spoiler, Exactamente. no. Exactamente. Qué loco, Rafa, ahí, bueno, como para también poner un poco de contexto, cómo vos arrancaste también o decidiste en realidad como tomar esa responsabilidad de tu vida, que viste que a mí me gusta, viste, llamarlo así, en base a como una incomodidad que vos sentiste en ese momento. Porque vos, a pesar de que, bueno, tema, lo que había pasado acá en la primaria, siendo chico y demás, este bullying que también habías recibido, como que en su momento fue como, che, qué mal mi entorno, ¿entendés? La verdad que es como eso, la vida es una mierda, ¿viste? Por lo general ese paradigma que tenemos en ese momento, como con esas gafas que vemos de que, somos la única persona que nos pasa estas cosas, por ejemplo. Y después, bueno, ahí también, después si querés, por ejemplo, agregar un poco más eso. Pero digo, claro, como en tu momento estando ahí, por ejemplo, en la computadora, jugando, como que sentía esa incomodidad, era como que, che, al final mi vieja no me dice nada, yo no le digo nada, es como que estamos ahí, pero no me siento cómodo en lo que estoy haciendo, ¿entendés? Tengo como esa incomodidad. Y ahí es donde dijiste, bueno, hago un pequeño cambio. Ese pequeño cambio fue, bueno, empezar por ejemplo, acá subirme a la bici fija, empezar a meter algo de cardio. Y cuando empezaste a ver tus primeros cambios, como, esas pequeñas motivaciones, ¿entendés? Como diciendo, bien, mira,
hice esto, esta acción, ah, mira, y obtuve esto, bueno, a ver qué pasa si sigo haciendo un poquito más, a ver si puedo seguir obteniendo más. Y bueno, eso lo fuiste llevando hasta, bueno, llegar, por ejemplo, a ese punto, ese extremo, se podría decir, ahí después vos irás tendrás tu punto de vista, el hecho de, bueno, cada día meter sí o sí algo de actividad, como no podía pasar ni un solo día que no metieras, por ejemplo, ese tipo de actividad. Así que bueno, ahí sí, si querés seguir, Rafa, con eso. Sí, y esto es un poquito muy parecido a la historia de Sebas, o sea que él como cuenta siempre que metía 30.000 pasos por día y como él también quería, y yo me siento muy identificado con esa historia. La diferencia es que creo que él tuvo acceso a mejor información de la que tuve yo en ese momento. Mm, No, creo que ni existía Instagram en ese momento y YouTube tenía contenido como muy, o sea, lo mejor que tenías en ese momento capaz era Jeff Cavalier. No conocía lo que era Power Explosive o lo que, o sea, era muy difícil llegar a buena ujú, información. Y por ahí era incluso información de gente no natural, eh, que exacto. apuntaba a otro tipo de cosas y mucha bro science, entonces era muy difícil. Incluso busqué nutricionistas en su momento y por ahí todo nutricionista con el que iba era prácticamente dejar de comer. O sea, era comer lechuga y arroz, pollo, todas las comidas más o menos, con un Ujú, pequeño cambio y ya está. Y no puedes comer otra cosa, ni se te ocurra, digamos. O sea, todo, y era exacto. como No sé si más o también te menos haciendo pasó ponerle de haber pasado tema nutricionista o de que te hayan dicho, che, bueno, dejar las harinas, dejar azúcares, eliminar estos sí, sí, alimentos. todo, También, ¿no? todo. Todo, todo. Ujú, Y que incluso yo un poquito más grande ya y leyendo un poquito más y preguntaba, ¿pero por qué esto? Si se supone que esto no... Y no te sabían contestar por ahí o te daban cualquier respuesta. Entonces, ujú, sí, nada, o sea, era muy difícil conseguir información en ese sentido. Así que, bueno, nada, o sea, como para terminar el tema de mi historia, o sea, pasó que tuve muchas, a lo largo de los años después, tuve como muchas recaídas y fluctuaciones grandes en mi peso, porque claramente ujú, era insostenible esto. Y nunca entendía realmente por qué bajaba cuando bajaba, por qué no lo hacía cuando hacía ciertas cosas y por qué justamente por esa también falta de información, pero siempre era exacto. una cuestión de inconformidad, de sentirme mal realmente conmigo mismo. Y en un momento, esto lo digo con total soltura, porque creo que es parte de mi historia y creo que lo digo, en un momento me meto a lo que yo considero a día de hoy que es una secta, que es Pacua. Y hay muchos lugares de Pacua en Argentina, y Ah, desde hay ya, bastante spoiler, sede. sí, si los ven y piensan ir a hacer arte marcial o cualquier actividad, desde ya les digo, es una secta, no vayan, no se metan, no se involucren con esa gente. Pero bueno, yo estuve 10 años metido ahí, trabajé ahí, casi abro mi escuela ahí también, estuve 2 semanas y una cosa de razón me dijo, no, salí de acá ahora o nunca. Claro. 2019 es que sucede todo esto, pierdo lo que, o sea, salir de una secta es algo muy difícil a nivel mental, Claro. es muy duro, digamos, cuando vos te radicalizaste en algo y decís, Ujú, toda mi experiencia de vida pasa por esto, o sea, y esto es el pilar que sostiene el resto de experiencia de mi vida. Entonces, perder eso ha sido perder gran parte de mi identidad. Por eso un poquito al principio decía quién es Rafa, bueno, es algo en lo que la verdad que lucho mucho para saberlo, o más bien yo hice en los ujú, últimos años, hoy en día siento que está bastante consolidado, pero porque en su momento yo era maestro Prados, era un cinto negro de ahí y esa era mi identidad. claro, Perder eso fue exactamente. duro. Entonces salí de ahí, nada, me metí en muy mala junta, mucho alcohol, todo prácticamente 3, 4 veces a la semana, mucha fiesta. Durante todo ese 2019, 2020 llegó la pandemia y Ujú, pasé de ser una persona que pesaba de promedio unos 73 kilos a pesar 90 y tantos. Entonces fue como un cambio muy brusco, había cortado una relación súper manipuladora también en el 2019, entonces ujú, fue como, fueron muchas cosas, la verdad, que me llevaron a que diga, ok, acá está todo, está todo muy mal, y 2020 me doy cuenta eh, que quiero, digo, bueno, en medio de la pandemia voy a aprovechar, voy a hacer un challenge, 30 días, a ver cuánto a puedo ver, bajar de Rafa, peso, cuánto puedo te hacer. corté ahí también. No Se sé te si volvió me a cortar escucha el bien. internet. Sí, no sé por Yo qué me da la puta madre.
Ahí, es como que se va escuchando bien en cuanto al tema audio, pero bueno, imagen también se va corriendo. Bueno, bien, seguimos acá, bueno, como para poner un poco en contexto a la gente, disculpen ahí para los que están escuchando esta pausa, si perdieron el hilo de la conexión, pero bueno, es algo que pasa, tenemos que seguir mejorando acá el internet más que nada. Pero bueno, seguir, Rafa, en lo que estaba, digamos, hasta la pandemia ahí de 2020. Bien, y nada, en 2020, en pleno encierro, dije voy a hacer un challenge, 30 días, voy a ver cuánto bajo de peso y me voy a poner súper en forma, todo, Ujú. bla, bla, bla. De nuevo, sin tener demasiada info realmente buena de cómo hacer las cosas. eh, y entonces un día de eso y yo iba documentando todo en Mejores Amigos en Instagram. Hasta que un día tuve un atracón y lo Ujú. documenté. O sea, lo comenté, dije, Ajá. bueno, que las recaídas son parte del proceso, no sé qué, todo. Y una amiga mía me habló, me dijo, che, tenés muchos atracones, o sea, solés tenerlos muy seguido. Sí, bueno, qué sé yo, cada tanto, ya hace bastante, qué sé yo, los tengo unas 3, 4 veces por semana, no sé, era mucho. Ajá. Era Y me dijo, parte de tu che, normalidad, por así decirlo. era parte de mi normalidad y yo Ujú. decía, bueno, es fuerza de voluntad nada más. Y yo siempre tenía esta idea en la mente de, un trastorno. Qué raro que con todo lo mal que le he pasado con mi cuerpo a lo largo de mi vida, nunca haya desarrollado un trastorno alimenticio. Porque en mi mente era o bulimia o anorexia, o sea, no había más que eso. Nunca, Ujú. nunca he vomitado, nunca he llegado a esos niveles. Mentira, llegué muy cerca a esos niveles muy bajos de delgadez, pero pero nada, o sea, nunca me había pasado eso, entonces yo, qué raro. Y claro, cuando me dice, che, pero puede ser un trastorno por atracón, igual, fíjate. Y entonces yo, ¿qué es esto? Y me pongo a investigar y la verdad Ujú. que parecía sacado del libro, o sea, realmente era mucha la frecuencia, mucha la culpa, las sensaciones, o sea, realmente todo como que cuadraba mucho. Y ahí es como que me di cuenta y dije, opa, bueno, y al principio como que no quise prestar demasiada atención, digo, no, bueno, pero yo no puedo tener esto, o sea, no puedo. Ujú. Pero siguió apareciendo, obviamente, porque no funciona así la salud mental, siguió apareciendo, se terminó la pandemia y yo me daba cuenta que seguía con este tipo de episodios. Y, y nada, o sea, fue como a lo largo de los años, o sea, fui de repente mejorando gradualmente al tener ya ahora sí mejor conocimiento de cómo realizar ciertas cosas, o sea, cómo alimentarme correctamente, de que no hay alimentos buenos o malos, de que cómo realmente funciona el perder grasa, el ganar masa muscular, lo que sea, Ujú. pero como que eso seguía un poquito relegado ahí y decía, bueno, ya se va a ir porque debe ser fuerza de voluntad también. Ujú. Claro, o sea que Eh, constantemente, viste, ponele, estaba como ahí, como que venía en ese tema de, che, puede que ser que capaz quizás yo tenga esto, ponele, porque vos cuando leíste tuviste esa primera impresión, es como, mira, estos síntomas, por ejemplo, es lo que yo estoy pasando, pero como dijiste, nada, puede ser que no, ¿entendés? Como que no le diste tanta bola, ¿no es cierto? Como que intentaste de ocultar, no sé si ocultarlo sería la palabra, pero yo me imagino como, no le doy bola, ¿entendés? Sigo Lo, con mi lo pongo, camino. lo pongo bajo la alfombra porque el ego era muy grande Exactamente. como para admitir que yo estaba pasando por algo así, ¿no? No puede ser. Hasta que bueno, eh, el, bueno, seguí con todas esas fluctuaciones en el peso, me metí Ujú. en un trabajo bastante estresante, en trabajar en una empresa, un trabajo de oficina, bastante estresante, bastante feo para mi salud mental también. Eh, Terminé aumentando bastante de peso también, no podía ni siquiera ir al gimnasio, ni meter pasos durante el día, se complicaba mucho alimentarme bien. Entonces, y yo siempre había dicho me encantaría competir en culturismo, entonces como que ahí Ujú. empecé a... Siempre cuando, Rafa, disculpa que te acordé, y siempre, o cuándo fue que esa chispita que, che, me encantaría competir en culturismo, o me gustaría competir en culturismo, ¿cuando Miraba arrancaste a más. entrenar o después Sí, se fue dando? un poco cuando arranqué a entrenar con todas estas cosas de Jeff Cavalier y todo eso, y yo de Athlean-X, y Ujú. yo decía, ¡buah! Qué lindo que sería, pero no, seguramente en otra vida. Y la verdad que cada vez que iba aprendiendo un poquito más, decía, che, esto es posible, esto qué lindo, y yo iba viendo de repente culturistas naturales, y decía, che, esto está muy bueno, y lo veía
Adri Ardain, y lo veía a Miguel Iniesta, y yo, ¡fua! Y hoy en día, te digo que no son tampoco mis referentes, Ujú, pero sí, sí, está loco lo que se puede conseguir, qué bueno que está, me gustaría como la experiencia, pero nada, ¿qué quiero tener si ni siquiera puedo definir bien, si ni siquiera puedo hacer algo como la gente? Y nada, ujú, termino contratando a Mati. La verdad que pasé una situación bastante fea y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mí que quiero hacer hace mucho tiempo, lo contrato a Mati. ujú. Mati Elías acá Y, o más el Mati en las redes. Ahí, bueno, si está claro, escuchando esto, le mandamos un saludo. sí, en ese momento ya era más el Mati, creo, pero Ah, o yo sea que no hasta el fue día de hace hoy tanto. sí, lo tengo agendado como Biomec Mati todavía, Exacto. así que es una mancha que no se va a borrar nunca. Pero sí, lo empezamos a trabajar juntos y al principio era como, sí, bueno, tenés que hacer esto y ya está, digamos. Ok, Ujú, y me di cuenta al cabo de un par de semanas que no podía adherirme al plan de alimentación y que volvía a viejos hábitos y que de vez en cuando sigue con atracones y que fue como mucha ujú, ida y vuelta y la verdad que él lo sabe y lo hemos charlado bastante. Fue difícil para él trabajar conmigo en ese momento, pero al mismo tiempo yo siempre fui muy comunicativo. Decía, me pasa esto, o sea, sucede esto, esto y esto, y creo que lo saqué muy de su zona de confort ujú, cuando trabajamos. Llegó un momento en que me enfermé bastante. Tuve como una seguidilla de muchas enfermedades cuando venía como haciendo las cosas bastante bien. Eh, y entonces empecé como a tener muchos atracones de nuevo cuando ya venía mucho tiempo sin haberlos tenido. ujú, Y ahí me puse a estudiar. Dije, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer, voy a ver y voy a ver por qué se generan, qué es lo que los causa, qué. Y no te jodo que en un cabo de un tiempo bastante corto, me debo haber leído más de 100 papers, o sea, de una, y me puse a hablar con ujú. profesionales, y me puse a investigar, y me puse a entrar a muchos foros también y ver a otra gente. Y, o sea, y fue como una seguidilla de varios meses de absorber toda la información que podía y entenderlo. Sí. Y como que la verdad pude entender muchísimo las cosas, o sea, y pude entender cómo hay tantas cosas que están tan interrelacionadas entre sí, con la salud mental, con el cambio físico, con que se surjan este tipo de conductas, y por qué no es tan sencillo como decirle a alguien, mira, haces esto nada más y ya vas a obtener un cambio físico. ¿Entendés? Exacto. Entonces, la verdad que Ujú, a pesar de que fue un camino bastante revoltoso y largo, pero valió la pena, digamos, o sea, para poder llegar a un bien. punto para entender la importancia, digamos, de saber de estos temas. Ujú. Y bueno, entonces ahí yo como, ¿no? Como para finalizar un poco ahí, a día de hoy, esto es lo que es Rafa, por ejemplo, una combinación o esa persona que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que le han ido sucediendo ciertas cosas, por ejemplo, que es lo que te llevó a estar hoy en día donde estás ahora y poder hablar de estos temas que también estás hablando. Y bueno, y con eso mismo también, tanto con tus redes sociales como con tu misma profesión, de ayudar a otras personas también similares a vos en este sentido, ¿o no? Así es. Estaba Sí, o sirviendo ahí un sea, vasito de coca. ay, sí, sí, no es coca, es Ah, la que probaste acá, mi linda manzana. una merienda manzana ahí. Si van a Tucumán, prueben esa Sí, merienda manzana. Si van a Tucumán, y acá lo digo mirando a la cámara, si van a Tucumán, sepan que en esta época del año hace muchísimo, pero muchísimo calor y esto está congelado. Entonces, Me nada, es imagino. como, para tomar un mate ahora no hay chance. Pero Perfecto. sí, o sea, básicamente dije, mira, no me resuena ya solamente el mensaje de enseñar sobre entrenamiento y enseñar estas cosas y no poder hablar, o sea, de por qué no podés conseguir las cosas, qué es lo que te está impidiendo realmente, o sea, porque Ujú, ra- eh, detesto el mensaje este de no, que solamente si querés podés, que deja de mariconear, deja de poner excusas, deja de... No, boludo, es salud mental y es muy importante. Eh, o sea, hice como un súper resumen, pero incluso en un momento me metí a estudiar psicología, la carrera, entonces ujú, la dejé al final, pero también te das cuenta de que no es tan así como simplemente una cuestión de voluntad. Y yo lo viví en carne propia. Hoy en día, los que me siguen en redes saben el cambio físico que tuve, es bastante impresionante, o sea, no por tirarme flores, pero sí, es cierto, es bastante impresionante. ujú, Eh, y fue todo gracias a darle bola a la salud mental en primer lugar. Entonces, no es que
sos más Eso, débil por prestarle más atención a esas cosas, sino al todo lo contrario, te permite tomar acción realmente sobre la parte que está fallando. No podés simplemente ignorar y exactamente. decir, ah, no, porque al final todos hablan sobre todo en el ambiente fitness, y hablan mucho del estoicismo y de estas cosas, pero al fin y al cabo, que es más estoico que poder verte al espejo como realmente son, como la situación realmente es, y decidir tomar acción sobre eso. Yo me vi y supe que no tenía una buena salud mental y que tenía que ser trabajada. Y hice mucho esfuerzo para cambiarlo. Y lo sigo haciendo a día de hoy. O sea, creo que es algo que nunca termina. Pero bueno, las batallas cada vez van cambiando de forma, por decirlo así. Exactamente. Qué importante esto de última. Bueno, ya que también abriste este tema, nos vamos a meter un poquito más ahí. Justamente esto que se suele ver también en redes, que bueno, es algo que influye en cómo nosotros nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nosotros actuamos también, viste, nuestro comportamiento. Y justamente esta frase o esto que se suele ver de tenés que ser fuerte o tenés que seguir, avanzar, por ejemplo, ese tipo de motivación, por así decirlo, de, tenés que ser disciplinado. Si no estás consiguiendo los resultados que querés es porque o no lo querías lo suficiente o no te duele lo suficiente como para hacer ese cambio. Esas son cosas que he escuchado un montón, que yo en su momento también, ojo, no juzgo a nadie ni tampoco critico porque no me gusta eso y porque yo también, siempre lo digo, yo también pasé por esa, yo también fui como esa primera persona muchas veces de juzgar y decir, mira, esto lo que está haciendo este chabón está mal, o quizá este chabón no consigue los resultados que quiere porque no es tan disciplinado. Yo pasé por esa. Y después pasé también por esa situación de, mira, no estoy consiguiendo los resultados que yo quiero. Es como que muchas veces también pasamos, eso yo creo que es por etapa de cada persona, muchas veces por decir, bien, estoy consiguiendo los resultados que quiero, pero después hay algo de decir, che, pará, acá tengo una traba, ¿entendés? Y muchas veces no somos conscientes de esas cosas que tenemos que enfrentar o como que no queremos asimilar, viste, las personas, esto que tenemos que mejorar, ¿entendés? Como que hacemos oído sordo. O justamente como vos decías, Rafa, al principio, ¿viste? Dando esta analogía de, che, hay un poco de basura quizás ahí en mi casa y lo que hago es, bueno, no le doy bola, agarro, por ejemplo, esa basura a la hora de limpiar, en vez de desecharla, por ejemplo, hacer ese trabajo, decir, listo, no quiero esto, por ejemplo, en mi vida, no quiero esta basura dentro de mi casa, no, la meto dentro de la alfombra. No sé, en algún momento después lo limpiaré, pero claro, hay un momento que esa alfombra se empieza a acumular basura, hasta que hay un momento que no sabemos por qué, ¡pup! Esa basura sale así al, digamos, al living, por así decirlo. Y ahí es donde muchas personas llaman como esa crisis existencial o ese desborde, por ejemplo, donde decimos, che, no sé qué me pasa, pero desbordé, ¿entendés? Y es ahí donde muchas personas toman ahí la iniciativa. Pero bueno, Rafa, ahí también te quería preguntar, por ejemplo, vos cómo ves esta parte de este mensaje que se suele dar en redes sociales, tanto con esta parte de, no conseguís los cambios físicos que querés, porque no sos lo suficientemente disciplinado, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Y qué también, qué mensaje quizás podés predicar vos por esa parte. Mira, yo acá te lo voy a abordar desde dos lados. Primero, desde la culpabilización a la persona, y segundo, desde el contexto desde el cual lo hablan, ¿sí? Tema Ujú, culpabilización a la persona. Muchas veces se utiliza ese tipo de frases o esto de no, yo tengo que decirle a la persona que se dé cuenta que no está siendo disciplinada, que no está haciendo esto, que no lo que está gorda porque quiere y se tiene que dar cuenta de las cosas, se lo dio por su bien. ¿Vos pensás que la persona no se ve al espejo y no se dice esas cosas a sí misma y aún así no cambia? Y te juro que su opinión le es mucho más importante que la tuya. Y entonces ya se lo está diciendo a ella. Vos pensás que porque vos decís, wow, me lo está diciendo este extraño en internet, ahora sí quiero cambiar. No, realmente no. Realmente no. Y a lo sumo lo que vas a lograr es que la persona 2, 3 días trate de hacer cambios insostenibles y después no lo logra y listo, y vuelve al punto inicial. Lo peor que te puede hacer es que encima le compres algo a esa persona que te está tratando de culpabilizar en hacer las cosas, que pasa mucho. Eh, ujú, la persona que está en esa situación lo sabe bien. De ahí a que sepa cómo cambiarlo es diferente. ¿Sí? O sea, yo sabía que tenía tracones, yo sabía que no estaba pudiendo llevar bien mi imagen corporal, yo sabía que me estaba exigiendo más en ciertas cosas, yo lo sabía. Ahora no sé cómo cambiarlo. Yo muchas veces hablo con conocidas que me han contado que, por ejemplo, han pasado por bulimia y anorexia ujú, o distintos temas con la comida.
Y por ejemplo, una frase que se repite mucho es, pasa que yo sé que es el única área de mi vida donde siento que tengo control. Entonces saben lo que por qué lo están haciendo. Ahora yo sí le llego a preguntar, bueno, ¿y sabes cómo cambiarlo eso? Y seguramente que no. Claro. Entonces, Cuando esa es son otra cosa. conscientes de que tienen quizás eso, por ejemplo, para mejorar, o no, pero no saben cómo. Como, Claro, o sea, pasa mucho eso. O sea, no es que vos le vas a decir a una persona gorda, che, estás gorda. ¡Ah! No me había dado cuenta, qué pelotudo, tenés razón, ¿no? Gracias, gracias. Ahora inmediatamente ahora ya está, cambio todos mis hábitos y voy a cambiar cómo soy ahora. No, eso no ujú, funciona así. Solamente estás aprovechando un espacio para ser un imbécil, para tratar mal a otra persona porque está en una situación que a vos no te gustaría llegar y estás proyectando y ya está. Entonces, es simplemente una excusa para ser un imbécil. Entonces, el hecho de culpabilizar, el hecho de señalar con el dedo a una persona que está en una situación, por más que vos desde afuera veas y sepas qué es lo que le está fallando, esa persona no tiene por qué saberla. Uno invirtió mucho tiempo en aprender cómo ser entrenador, invirtió mucho tiempo en aprender de fitness, de alimentación, de nutrición, de entrenamiento, de descanso, de lo que sea. Esa persona no tiene por qué saber todo lo que sabes vos para poder hacer las cosas. O sea, no tiene exactamente. por qué. Y por algo busca un profesional después. Entonces, por un lado eso, el tema de qué opinan esos mensajes, por un lado esa gente eh, señala con el dedo, es muy imbécil, digamos, son mis argumentos. Y por el otro lado, hay una frase que me gusta mucho que es, cualquiera es monje en la montaña, ¿no? Cualquiera medita en la montaña. Es muy fácil decir soy disciplinado cuando tenés todas las características, todas las cosas, todo tu contexto alineado a que seas disciplinado. Por ahí no sos disciplinado, por ahí no te queda de otra. O sea, por ahí Ujú, si tu trabajo es en un gimnasio o como entrenador o como influencer en un gimnasio. Si ese es tu trabajo y no haces otra cosa y no vas a una facultad y no tenés hijos y solamente a lo sumo tenés pareja y amigos y lo que sea y, y tenés una buena posición económica y todo, y lo único que haces en el día es ir al gimnasio, obviamente vas a ser disciplinado si es lo único que haces en tu día. Ahora, veamos ujú, cuando tengas un trabajo de 9 a 5 de la tarde, cuando tengas hijos aparte, cuando tengas un familiar enfermo o vos mismo tengas alguna enfermedad, alguna discapacidad, cuando tengas algún problema de salud mental, cuando tengas algún problema económico y de repente tengas que ver si, uy, ¿me pago el gimnasio o no me pago el gimnasio? Y esto puede ir a niveles de, ¿me pago la creatina o no me pago la creatina? Que yo sé que la creatina capaz que me va a dar un poquito más de resultado. ¿Me pago la prote que me da un poquito más de facilidad o no? A decirte, ¿me pago el gimnasio o pago el alquiler este mes? ujú. O sea, hay grados en todas esas dificultades. Entonces, eh, hay que ver todo eso. Y no cambia también el hecho de decir, bueno, ¿y cuál es la identidad de la persona? O sea, de realmente creo posible hacer un cambio, realmente creo que esto va a ser posible. Entonces, todas esas cosas influyen. Entonces, ya el hecho de hablar y ser tan simplista, decir, es una cuestión de disciplina, bro, es una cuestión de que le metas nada más un poquito más, que lo quieras lo suficiente. No, no funciona así. No funciona así y si fuera así, entonces seguiría debatiendo a día de hoy realmente cómo se va a abordar la epidemia de obesidad que hay, por dar un ejemplo. Y es que cuando Ujú. yo me entero de eso, yo dije, pero si es déficit calórico, o sea, ¿qué más hay que saber? ¿Pero por qué no lo puedes aplicar? Y porque está, o sea, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, con el físico, con cómo me relaciono yo con esas cosas, va a estar atravesado por eh, mi historial, por mi salud mental, por la sociedad, por el círculo que me rodea, por mi experiencia previa, por mis conocimientos y un largo etcétera. No es Exacto. tan simple. Encantaría que fuera más simple, pero no lo es. Entonces hay que ser realmente consciente cuando estamos hablando desde nuestro privilegio. Bueno, la verdad que es tremendo eso. Bueno, justamente
como decía ahí, o siguiendo esta parte, por ejemplo, justamente de una persona que capaz que esté escuchando este episodio yo y que quiera perder grasa y que muchas veces dice, ah, bueno, bien, he escuchado, por ejemplo, que con un déficit calórico ya puedo perder grasa, ¿entendés? Y muchas veces, claro, ese conocimiento no es que está erróneo, no, sí, es parte también, pero no es tan simple como hacer un déficit calórico y ya está. Y acá como poner sobre la mesa, por ejemplo, un poco un poco ahí mi historia personal, que esto muchas veces no lo he contado tanto, sino que con personas un poco más cercanas nomás de mi entorno, es que yo cuando arranqué con querer cambiar mi físico, que dije, che, quiero hacer un cambio que no me gusta cómo me veo, yo era, por ejemplo, esa persona que como se le suele llamar ese skinny fat, creo que como ese típico, bueno, flaquigordo, por ejemplo, donde, bueno, tenía la masa muscular, en realidad no tenía mucha masa muscular, porque en ese momento yo practicaba fútbol, era el deporte que yo hacía, en ese momento también yo era una persona que por lo general me gustaba la comida, me gustaba como comer mucho, no era consciente tampoco de mis conductas alimentarias, simplemente yo comía lo que hubiera en mi casa, por ejemplo, en mi entorno, y comía sin darle bola también a mi señal interna, que bueno, eso es para otra historia. Y en ese momento, claro, yo tenía cierta acumulación de grasa que no me gustaba. Yo en ese momento también por algún que otro, no me acuerdo bien por qué fue, pero en su momento mi objetivo principal que se me pasó por la cabeza y no salía de eso era verme mis abdominales. Nunca en la vida me había visto los abdominales. Digo, bueno, a ver qué forma tendrán, si me gustará o no, a ver si tengo ese six pack. Entonces yo arranqué así, también con Jeff Cavalier, haciendo esa rutina de creo que eran 1000 abdominales por día, o no sé, eran 10, 20 ejercicios abdominales de 20 series cada uno, y me acuerdo que cada día yo hacía eso, y dije, ah, bien, quiero marcar mis abdominales, hago abdominales y hago un déficit calórico. Eran mis dos, por ejemplo, mis dos fuentes, como digo, lo que yo había visto, por ejemplo, en redes sociales también, como con la poca información o el poco acceso a esa información quizá que yo tenía, o el acceso a información de calidad, por ejemplo. Simplemente era, bueno, ver la información que había en YouTube, acá de, más que nada de España, era donde llegaba la información, por ejemplo, acá en Argentina tampoco no habían divulgadores de ese tema. Entonces, claro, en ese momento yo me acuerdo que me puse ahí, me acuerdo que cuando en su momento, no sé, se me dio por descargarme Fat Secret, que fue una de las primeras aplicaciones para contar calorías que tuve. Y cuando me pongo a ver, como digo, bueno, por curiosidad, a ver, me pongo a anotar a ver cuántas calorías tiene esto, simplemente por curiosidad, porque lo había visto también en internet, me puse a ver que aproximadamente estaba consumiendo unas 1000 a 1200 calorías a lo largo del día. Imagínense, yo en ese momento tenía, no sé, creo que 14, 15 años, midiendo ya casi 1,75, entre 1,75 y 1,80, que es casi la altura de hoy en día, y encima y todo entrenando fútbol 3 veces por semana, más los partidos del fin de semana, jugando partiditos también de fútbol también en semana con mis amigos, y en ese momento yo, que no sé si también entrenaba, por ejemplo, en mi casa, me acuerdo, o sea que tenía un gasto calórico excesivo, comiendo muy pocas calorías, pero bueno, sí, yo estaba en déficit calórico, yo estaba haciendo los abdominales eso. ¿Vi resultados? Sí, vi los resultados, por ejemplo, que yo quería verme mis abdominales, pero llegó un punto que cuando me veía al espejo, por ejemplo, a pesar de que ya de por sí me lo habían dicho muchos amigos, mi entorno, che, Coco, mirá, la verdad que está, por ejemplo, me dice, che, está muy flaco, empecé a comer más, justamente, viste, como siguiendo esto lo que vos hablabas anteriormente, Rafa, y yo en ese momento no, era como, hacía oído sordo a eso, y simplemente como yo me veía al espejo, digo, tengo mis abdominales, era lo único que yo veía, en lo único que yo me enfocaba, hasta que llegó un punto que dije, no, pará, viste, dije, mirá, la verdad que no me siento cómodo con el físico que tengo, no me siento cómodo con la masa muscular que tengo. Entonces ahí fue donde dije, che, pará, esta información quizá no está tan buena, o lo que estoy haciendo no está tan bueno. Me empecé a dar cuenta también que tenía ciertos síntomas como de cansancio en el día a día. Por ejemplo, también tema piel lo veía un montón. La verdad que tema salud es algo que no me estaba gustando, porque cada vez me había dado cuenta y digo, che, estoy deteriorando mi salud. Hoy en día, con el diario del lunes, digo, claro, digo, sabiendo ahora toda la información, digo, en ese momento no estaba en un punto para nada saludable. Y bueno, ahí fue donde poco a poco empecé a meterme, y también, como yo siempre cuento, pasé por muchos errores, también fui muy autodidacta en eso, era como que a mí me costaba mucho delegar la parte de mi físico, delegar esa parte tan importante para mí, porque yo me acuerdo que de ese momento que bajé hasta ese punto, fue como el punto más bajo que yo había bajado, hasta la preparación, bueno, paréntesis, pero después de ahí es como, bueno, mi objetivo principal es aumentar masa muscular, buscar información, y bueno, y ahí por cosas de la vida también me fue llevando a por mejores caminos, a buscar mejor información, mejores fuentes de información, mejorar mi entorno también con las personas que me rodeaban. Pero bueno, lo que voy con este mensaje es que qué loco como muchas veces con una información tan simplista, o con ya sea con poca información o con la sobreinformación que hoy en día quizá las personas que están escuchando ahora y tengan ese objetivo de querer perder grasa, por ejemplo,
es difícil, está en un punto difícil, le diría yo, ¿por qué? Porque hay que saber ahora sintetizar esa información. Como nosotros, Rafa, por ejemplo, de cuando nosotros arrancamos, que era como esa quizá falta de información o falta de información de calidad, por ejemplo, ya sea basada en evidencia, por ejemplo, o realmente con buenas prácticas, pero en este caso, que estamos en la época de la sobreinformación, ahí es lo difícil en decir, bien, ¿a qué referente sigo? ¿A qué influencer, por ejemplo, en las redes sociales sigo? ¿De qué personas aprendo? ¿Qué libros quizás también puedo leer, por ejemplo, en base a querer cambiar mi físico? Así que bueno, Rafa, eso también me gustaría como un poco ahí englobando esto tema perder grasa, que hay muchas personas que seguramente pasen por esa. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a una persona que esté en ese punto que quizás vos arrancaste, que vos dijiste, che, quiero, por ejemplo, empezar, por ejemplo, a perder grasa? ¿Qué paso simple podrías dar? Más allá de que sea tema de entrenamiento, alimentación, o por ejemplo, más parte también tema mentalidad, hábitos que empezar a inculcar. Mirá, todo va a depender obviamente de la persona y el punto de inicio, porque no es lo mismo una persona que está en los niveles saludables de grasa, pero ya por un motivo estético quiere perder un par de kilos más y verse de determinada manera, no es lo mismo a una persona donde necesitas perder grasa porque tu salud está en juego. Y entonces esto tiene que ser una prioridad. Creo que hay un tema de eso, de prioridades ahí, ¿no? En el primer caso, cuando es una cuestión más estética, eh, yo me concentraría mucho más antes que en el hecho de, mira, pensé en perder, vería, che, ¿cómo estás? O sea, a nivel de otras cosas, o sea, ¿cómo estás? A nivel de tu salud, a nivel de tu entrenamiento, de tu fuerza, a nivel de... ¿Por qué? Porque eso te va a sentar las bases a que después, cuando vos quieras bajar grasa, no te pase, por ejemplo, lo que te pasó a vos, de tipo, vas a bajar y estás con muy poca masa muscular, te vas a sentir súper mal, eh, y de que encima disfrutes un poco más el proceso. Entonces, eso por un lado, o sea, de decir, si, si, ¿cómo te, cuando vos todo el tiempo estás pensando en hacerte más chico, en el sentido de achicarte porque querés bajar grasa, querés adelgazar, querés... Y siempre estás con esa mentalidad de adelgazar, adelgazar, puede ser un ciclo que no tenga fin. Puedes estar años en ese ciclo y no tener fin, porque siempre tu mentalidad va a estar en eso. Si, esto todo referido a la estética, ¿no? O sea, Bien. pero si tu mentalidad está un poquito más puesta en, che, mira, me quiero hacer más fuerte, quiero mejorar quiero cada vez sentirme mejor, o sea, quiero, entonces, y tu mentalidad ya no es solamente en, me voy a achicar, sino voy a buscar sentirme mejor. Es muy probable que te termines achicando en donde te importa, que es, digamos, en esa grasa, pero también que ganes masa muscular, que te veas mejor estéticamente para lo que estás buscando, que tengas más fuerza, que tengas más energía, que tengas más salud, que tengas un mejor controlado el apetito. Entonces, eso por un lado, o sea, me concentraría más. De hecho, yo esto lo trabajo así en mis asesorías. O sea, yo, por Ujú. un lado, eh, si la persona viene y quiere competir, por ejemplo, después del día de mañana en fisiculturismo, lo que sea, perfecto. Pero mira, pasemos primero por una etapa donde trabajemos en la relación con tu comida, en que disfrutes esos entrenamientos, en que sepas entrenar con intensidad, ¿sí? Porque son todas aristas que por ahí no se le da tanta importancia, pero mira, sentemos una buena base. Y después vamos a Ujú. pasar al otro. Mira, es imposible, por cómo está configurada la sociedad, que el tema estético, lo que sea, te genera un poquito de ansiedad quizás en algunas cosas y puede ser un poquito más vulnerable en estas cosas. Justamente por eso, antes de enfocarlo de lleno, mira, vamos con por este lado primero, afilemos el hacha y después va a ser muy fácil cortar el árbol, ¿sí? Eso por un Ujú. lado. Ahora, si es una persona que de otro caso, mira, es imperativo que bajes tu porcentaje graso. Entonces, bueno, la charla es un poco distinta. Eh, por ahí, o sea, es un poco distinta, pero no tanto. O sea, es básicamente, mira, tenés que emprender a disfrutar y entender que esto es un estilo de vida y entender ya no solamente que tenés que disfrutarlo y todo, sino que también hay veces que vas a tener que hacer cosas que no disfrutas tanto porque es tu salud, te puedes morir y ese es el gran problema. O sea, fíjate que vas a Ujú. tener que hacer un par de cositas más. Y esto quizás no lo vas a disfrutar en todo momento, pero busquemos cómo sí lo puedas hacer. Busquemos que te puedas relacionar bien con esto, busquemos que puedas disfrutar de los entrenamientos, que te hagas más fuerte, no solamente estés pensando en bajar de peso, pero sí sepamos que es la prioridad ahora, ¿sí? Y después,
lo podemos flexibilizar un poquitito más. O sea, es básicamente lo mismo, solamente que cambia un poquitito Bien. el enfoque primordial. Ahora, fíjate que en todos lados, o sea, para que algo sea sostenible, sigue siendo el mismo mensaje, que tengas una buena relación con la alimentación, con tu físico, que disfrutes los entrenamientos y te busques ser más fuerte, que haya una buena base de salud. Si no hay una buena base de salud, es muy difícil que vos pienses en otro tipo de cosas con claridad. Y te pongo un ejemplo muy simple. ¿Alguna vez te pasaste un par de días sin bañarte? No, Nunca claro, que te no te pasó. sintieras incómodo, ponele en eso. Claro, No, nunca te pasó que es invierno, tenés frío, no sé qué, lo que sea, no te, y te bañaste 2, 3 días, pasaste sin bañarte. Todos lo hemos hecho, yo lo admito, yo lo sí, hice. Bueno, en ese momento, no estás así, lo último en lo que pienso cuando si me siento sucio, me siento incómodo, lo que sea, lo último en lo que voy a pensar es, ay, qué ganas de salir y conocer a alguien, qué ganas de salir y emprender este proyecto, qué ganas. Ahora te bañas y automáticamente es como que sos una nueva persona, ¿viste? Lo mismo que si estás con exactamente. hambre, lo mismo que si estás Eso, ese deshidratado, lo ejemplo iba a mismo que si poner. estás mal dormido. Entonces, primero cuida tu salud, primero, cuida la salud en lo fisiológico también, para que puedas tener esas cosas, poder darle buena atención. Está genial que te cuides tu relación con la comida, pero nutrite igual, ¿sí? O sea, está genial que cuides tu relación con el entrenamiento, pero busca hacer algo efectivo también. O sea, no solamente moverte por moverte, busca algo que te haga realmente más fuerte. O sea, es básicamente decir, che, mira, esto es como te tenés que tomar una píldora todos los días por el resto de tu vida si querés salud, querés estos beneficios. Y bueno, es una píldora, no deja de ser así, pero vamos a hacer que te sea más fácil de tragar, básicamente. Exactamente. Bueno, mirá. Acá voy a poner a cargar la compu para hacer una pausita ahí, se me estaba desconectando. No, pues está tremendo, Rafa, tremendo Est- est- acá Estamos la en una charla. pausa ahora mismo. ¿Sí o no? Ah, es parte también del podcast. Si querés hacer una pausa, hacer una pausa. Yo ahí ya lo puse a cargar la compu. No, Ah, pero de está, una, está, listo. está muy bueno, siguiendo como en el hilo este y también esa persona, yo creo que esa persona que quiere perder grasa se llevó, la verdad que una visión bastante amplia, bastante buena, como, bueno, ¿qué camino elegís? Digamos, ¿en qué situación estoy, por ejemplo, y qué camino quiero elegir? Y ahora como metiéndonos también un poco más, que es algo que también nos encanta a los dos y que, bueno, tuvimos la oportunidad de también compartirlo, de esta pasión que tenemos, este deporte que practicamos, que ahí después yo voy a poner mi ejemplo, como quizás fue mi inicio, ponerle con esto, pero es lo que es la parte del culturismo, llevado al culturismo de manera natural, que es algo donde muchas personas, o creo yo acá en Argentina, Latinoamérica, para muchas personas es algo nuevo. Vos ahí contaste cómo fue tu primer pantallazo, tu primer contacto con el culturismo natural, viste, siguiendo a estas personas, por ejemplo, principalmente de España, como me decía. En mi caso, yo arranqué de una manera quizás diferente. Yo en este caso ya había quizá mi primer contacto con el culturismo natural fue, bueno, gracias acá, por ejemplo, a Mati, acá a Materia que nombramos recién, que bueno, actualmente sigue siendo mi coach, preparador, y en base a eso, como yo digo, no sabía que existía un culturismo natural. Yo, primero que nada, el culturismo que yo tenía o que yo pensaba era el culturismo con química, culturismo con sustancias, con anabólico, y donde yo en su momento me acuerdo que había generado cierto rechazo, cierta fricción con ese tipo de culturismo, porque yo cuando pisé por mirar el gimnasio a los 13 años, que me acuerdo que veía y veía a, por ejemplo, personas muy musculadas con un bajo porcentaje de grasa, mirándose enfrente al espejo, tirando una serie de bíceps y diciendo, mirá qué arrogante esa persona, mirándose los bíceps, o empecé a relacionar, digo, mirá, los culturistas simplemente van al gimnasio a verse bien y nada más, que les importa a ellos y nada más, no les importa el resto, como esas personas egoístas. Bien, esa fue mi primera impresión. Pasando los años, cuando volví 5 años más tarde a pisar el gimnasio, cuando yo transicioné pasé por muchas disciplinas, dentro de eso me acuerdo que he hecho disciplinas como Zumba, por ejemplo, Zumba Strong, entrenamiento no convencional, después pasando un poco por la calistenia, que muchos seguramente también me conocen de ahí, bueno, vos Rafa, por ejemplo, también nos conocimos en ese momento también, y después fue un cambio radical de pasar de la calistenia o el street lifting, que también estaba practicando en ese deporte, al culturismo, es decir, bueno, bien, experimento, digamos, lo experimento más que nada por el hecho de atleta o por mi parte, bueno, a ver, quiero ver qué onda, no tanto, en ese momento yo no consumía nada de culturismo, no conocía el culturismo natural y qué loco como, bueno, fue ahí donde me metí y dije, bueno, arranquemos, que Mati acá
por ejemplo, me dio esa posibilidad, me dijo, che, Coco, estás para prepararte, estás para competir el año que viene, por ejemplo, decían 2024 en octubre, viene WNBF, se hace acá en Argentina el primer año. Yo no conocía que era WNF, nada, era algo nuevo para mí. Y bueno, y ahí arrancó por ejemplo, tanto mi carrera o con mi pasión, va, más que mi pasión, mi descubrimiento con este deporte del culturismo. Y ahí, bueno, con Rafa, como poner un poco en contexto a las personas, nos conocimos en persona, justamente ahí en octubre, en Termas acá, que fue donde se hizo acá la competencia de WNF, donde compartimos, ¿cuánto fue, Rafa? Una semana estuvimos ahí conviviendo juntos en un mismo departamento. Tuvimos también momentos donde charlas muy profundas también, hablándose principalmente temas también acá relacionados a conductas alimentarias, un poco de salud mental, un poco esta parte también de la ansiedad y el estrés que también se vivía en ese momento, o esa misma energía que también se vivía en ese momento. Y bueno, Rafa, ahora como para poner un poco acá, mira, te voy a hacer una pregunta capaz que un poco abierta, un poco difícil, que te va a dejar un poco pensando, que me gustaría también escuchar tu opinión y creo que también a la gente le va a servir. ¿Cómo, por ejemplo, cómo enfocarías o cómo sería tu enfoque como entrenador, por ejemplo, para una persona que quiere competir en culturismo? Su objetivo máximo es, che, quiero debutar, quiero pisar una tarima, realizar una preparación, llegar con una buena condición, digamos, con un físico competitivo, pero tengo mucho miedo de volver a esas malas relaciones que tuve con la comida, tengo mucho miedo de volver a esa mala relación que tenía con mi físico, no quiero volver a eso. Yo ya vengo disfrutando del fitness, digamos, soy una persona que ya vengo teniendo resultados, me gusta un poco cómo me veo, pero quiero competir en el culturismo, pero no sé si es para mí, digamos, una persona que esté en ese punto. ¿Cómo lo enfocaría? Te lo voy a contestar, no sé si tan difícil, porque esa persona que dijiste soy yo, básicamente. Eh, Pues claramente, o sea, yo me estoy preparando ahora para 2027, pero claramente, y esto es una charla que la tengo bastante a menudo con Mati, que es mi preparador también, y es, eh, hay veces que sí, tengo dudas y me da miedo y me da cosas, o sea, pero mira, sí algo que es muy importante, y acá, o sea, esto da para hablar como de muchas aristas, ¿no? Pero Ujú, sí algo que es muy importante, en primer lugar, es trabajar esto que decía recién, trabajar esta relación de base. Tener una buena relación con la alimentación, sí, de base, o sea, para que no pasen todas estas cosas de predisposiciones a atracones, ya ni siquiera por el hecho de un trastorno en sí, sino atracones por el contexto de la baja disponibilidad energética, de la ansiedad que puede producir la preparación, de la restricción que te va a llevar la preparación. Una buena relación con el físico, también por una cuestión de que vas a estar en el punto más estético de tu vida y después lo vas a perder y hacer las paces con eso. Una buena relación con el entrenamiento, porque no vas a estar enfocado en ganar masa muscular durante el proceso de prep, porque no tenés recursos para eso. O sea, hasta puedes perder algo de masa muscular y algo de rendimiento y fuerza, y eso también es algo con el que vas a tener que hacer las ujú, paces. O sea, pero para que todo eso se dé, no solamente basta con que la persona tenga la masa muscular, sepa posar y ya está, sino que tiene que tener eh, esas cuestiones de salud mental de fondo, sobre todo no solamente para que llegue a competir, sino también para el después, el post-show, para después no caer en consecuencias negativas. Yo siempre digo que a mí no me importa tanto la persona que consigue X resultado, sino el hecho de que la pueda mantener al resultado en el tiempo, ¿sí? Y eso ujú, habla de una verdadera adquisición de hábitos. Si vos metes un sprint de hábitos en 30 días, y algo de cambio físico vas a tener, algo vas a cambiar, pero el tema es mantenerlo a lo largo de los años. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si vos llegaste a ese punto con ciertos hábitos, entrenando y un cierto estilo de vida y demás, como consecuencia llegaste a competir, pero inmediatamente después de la preparación te la pasás todos los días a atracones, te la pasás, ya no querés saber nada del entrenamiento, ya ahora te ves tu imagen corporal y tenés miedo y andás haciendo mini cuts constantemente porque tenés miedo a aumentar ese porcentaje graso y todo, no está bueno. No me habla de una buena preparación, no me habla de que ese atleta está bien llevado. Yo, eh, yo me manejo así, de hecho, o sea, una de las cosas a las que yo apunto con mis redes sociales es si sos una persona que quiere competir el día de mañana, bueno, perfecto, se puede hacer,
Yo no creo mucho en este mensaje que dan por ahí muchas cuentas, muchos profesionales, dicen no, ¿para qué querés cambiar tu físico? O sea, vos tenés que aceptar que es la cultura de dieta lo que está hablando, que es una cuestión social, que es una imposición, y vos estás bien como estás, ya está. Vos pensás en trabajar tu relación con las cosas y no pensés en cambiar tu físico. O sea, eso es para otro tipo de personas. Mm, Para mí eso es mearse en la autonomía corporal de la persona. Porque al final, ¿por qué te cortás el pelo de determinada manera? ¿Por qué te vestís de determinada manera? ¿Por qué te tatuás? Eh, Básicamente todo tiene que ver con tu autonomía corporal. Y si yo quiero un determinado tipo de físico, sí es verdad, seguramente estoy influenciado por el afuera. Seguramente algo hizo que tenga una mayor predisposición a que yo diga, che, me gusta el físico de este tipo y no de este tipo. Y la verdad que me gustaría conseguirlo. Bueno, perfecto. No vas a ujú, poder evitarlo, pero ¿qué preferís? Que la persona caiga en alguien que lo va a hacer utilizar esteroides, que va a hacer que llegue a ese punto como sea, que va a hacer que llegue con la peor salud mental posible, o decirle, che, mira, bueno, mira, la realidad es que el riesgo va a haber, riesgo hay de que vos tengas una recaída, hay un riesgo de que vos desarrolles una conducta más dañina para vos, el riesgo de que sufras ansiedad, por supuesto que sí, es deporte aparte, deporte siempre te va a pasar eso. exacto. Y la cuestión del culturismo amateur como el profesional es que se preparan igual. O sea, se preparan igual. En cualquier otro deporte no tenés esa carga de exigencia, pero acá sí. Acá el elite y Exactamente. el amateur se preparan igual. Entonces, eh, es deporte, vas a pasar por ciertas experiencias negativas. Ahora, vamos a disminuir lo más posible y vamos a entender que esto es temporal y es una decisión tuya de que vos querés vivir la experiencia, perfecto. Vamos a vivirla lo más, trabaja tu salud mental. Si obviamente hay demasiado riesgo, no lo vas a hacer. No, no, o sea, se da un paso para atrás, se sigue trabajando y se vuelve a intentar. Y hay muchos casos así. Eh, pero la cuestión es que, bueno, vos querés vivir una experiencia, por esto perfecto, pero sabés lo que el físico que vas a conseguir lo vas a perder después, y está bien, y es normal, y tu valor no pasa por tu físico, que está bien, quizás te vas a tener que restringir de ciertos alimentos, sobre todo las últimas semanas, pero después vas a poder comer y no pasa nada con eso. O sea, no se va a ir a ningún lado la comida, pero eso que te suceda las últimas semanas no significa 2, 3 años antes. O sea, es básicamente Exacto. trabajar mucho con esa flexibilidad cognitiva de la persona, de decir no es todo blanco y negro. No es que todo está bien, todo es así o es asá, no. Tiene muchos Exacto. matices y lo vamos a ir trabajando, depende de lo que sea necesario. Y nosotros tratamos de trazar un plan de ruta, pero si hay que retroceder un poco, retrocedemos. Y si hay que avanzar un poquito más, avanzar un poquito más, pero siempre sabiendo que tu bienestar está primero. Eso por un lado. Por otro lado, eh, se me fue justamente lo que decía, flexibilidad cognitiva. Bueno, nada, Ay, otra cosa es mucho el trabajo de la autocompasión, básicamente, en mm, todo sentido. O sea, que vos puedas en todo momento, o sea, desarrollar esa habilidad va a ser fundamental. Y esto ya ni siquiera si querés competir o no, el hecho de que vos tengas desarrollar esta habilidad te va a permitir que te sea más fácil los procesos. ¿Y a qué nos referimos con autocompasión? Básicamente nos referimos a amabilidad con uno mismo, por un lado, ujú, a entender que los otros pasan por las mismas cosas que uno. Entonces, un poco te ayuda a decir, che, bueno, mi experiencia no es única, alguien ya la vivió, o muchas personas quizá la viven de alguna otra manera, entonces, claro, un como poco decir, no soy el relajarse. único que me pasa esto, o por ejemplo, a mí nomás me pasan estas cosas, no. Hay otras personas que también tienen como sus desafíos, sus batallas también, por ejemplo. Exacto, Entender y, eso. y me puedo apoyar en alguien más, porque alguien más seguramente lo vivió también. Eso se llama humanidad compartida. Y por último, Ujú, el vivir el momento presente. Y vivir el momento presente, ese famoso mindfulness, implica eso, vivir cada etapa como lo que es esta etapa. No estar pensando, bueno, pero yo sé que de acá a un par de años tengo que dejar de alimentarme con ciertos alimentos durante un par de semanas y va a ser, sí, está bien, pero no, o sea, nadie se va a morir porque no coma pizza, por ejemplo, 4 semanas antes de competir, un mes.
Pero Ujú. a lo largo de los años sí vas a poder igual comer y vas a poder comer después. Las pizzas van a seguir existiendo, no pasa nada. El McDonald's, y lo mismo ahora estás en una DeFi, quieres comer McDonald's y ¿cómo se llama? Pero de repente estás en la Jodete. DeFi, lo que sea. No, y agarrás y decís, che, a ver, Claro. McDonald's no va a quebrar mañana, no va a cerrar el McDonald's de acá. Listo, no pasa nada si uno como y tengo ese antojo de, uy, quiero ir a comer y quiero aprovechar esta oportunidad de comer de todo. No, tranca. Comé ahora si Exactamente. tenés ganas, si lo realmente deseas, perfecto, pero la comida no se va a ir a ningún lado. Es tomárselo un poquito más tranqui en ese sentido, ¿no? Ujú. Eh, entonces, nada, o sea, ¿cómo llevar a una persona a competir? Y de la misma forma, o sea, realmente de la misma forma como le llevarías a una persona para que tenga un cambio físico sostenible en el tiempo. Y obviamente Exactamente. vas a tener recaídas en el medio y obviamente vas a tener momentos donde, uy, que venía re bien y de repente me pasó esto, todo. No pasa nada, se sigue trabajando, como todo. O sea, nadie te está obligando a hacerlo. Vos lo estás haciendo porque realmente querés esa mejoría y nadie aprende a la primera. Ahora, Exacto. vos realmente querés porque esto es importante para vos, todo perfecto. Mientras vos tengas plena conciencia de por qué lo querés, que esto es importante para vos, y tengas plena conciencia de los riesgos que implica y eh, de las cosas que vas a tener que abandonar temporalmente y todo demás, eso es lo que te voy a decir, es hacerlo, porque no sirve de nada infantilizar a la persona. No sirve de Ujú. nada estar cuidando a la persona en una bola de cristal y diciendo, no, no, pero es como esto es, vos ya has Bien. tenido una predisposición, ya está, no lo hagas directamente. Claro, Che, como pero si esto es fragilizar a la persona, por así decirlo. exactamente. Che, pero esto es Ujú. importante para mí. No, no, bueno, buscate otra cosa que te sea importante. No, pará. Mira, te cuento algo, y yo siempre hablo de esto con el ejemplo de Jaume Joan, que es un culturista de Escuela de Culturismo Natural. Ujú. Eh, él, en su momento, le detectaron una aneurisma en una válvula, ¿cómo se llama? Una válvula del corazón. Ujú. Entonces le dijeron que los médicos agarraron y dijeron, no sé si dos, tres médicos, cardiólogos, le dijeron, no, bueno, vos ya no vas a hacer más pesas, listo, ya se te acabó, digamos, el gimnasio. No, no, pues te puede reventar y listo, te vas a morir, básicamente. Entonces ya está. Ujú. Hacer las paces con eso, básicamente. Nada más, evítalo. Y claro, obviamente el tipo entró en una depresión importante, hasta que dio con Sigor Mandaria, creo que era el nombre, que es un cardiólogo, Ujú. que básicamente dijo, bueno, vamos a hacer ciertos estudios, hay cierta evidencia que dice que se puede, pero a cierto umbral, vamos a probar, ¿o qué? Hicieron los test, le Ujú. dio básicamente que no hay riesgo siempre y cuando no pase el 80% de su RM y mientras no haga valsalva, perfecto. Compitió hace un par de semanas Jaume y le fue excelente, digamos. Ah, mira, compitió Pero ahora hace un par de semanas. compitió Ujú. después de que dijeron no vas a volver a hacer todo, volvió a competir. ¿Por qué? Porque Mira, pudo hacer cosas. Y algo que decía este cardiólogo que me parece muy importante es, che, todo bien, sí, vos le estás cuidando el corazón, todo, pero el vago ya un poco más estaba por decir, mira, estoy pensando en ir y entrenar y si en algún momento me muero en el gimnasio, bueno, me muero en el gimnasio, pero ¿qué voy a hacer? claro, Es lo eso. que me gusta. Entonces, Ujú. si la persona lo va a hacer igual, por lo menos guíale el camino y que lo hagas de la forma más saludable posible. Exactamente, o Que menos tampoco existe. riesgosa, menos riesgosa posible. Exacto. Y a mí me pasó lo mismo, porque yo tengo lo mismo en el corazón. No, no exactamente lo mismo, pero tengo una Ujú. válvula bicúspide y tengo un soplo en vez de un aneurisma como él. Ujú. Y básicamente, a mí me dijeron, no podés hacer pesas, no podés hacer estas cosas, no podés. Y yo en ese momento entré en mucha depresión porque me gustaba hacer actividad física y decía, qué paja, todo el resto de mi vida no voy a poder hacer actividad Claro, física. exactamente, eso Hasta algo que te encantaba, que te hacía bien, te apasionaba, hasta incluso eso que te permitía, como tenías esa motivación de, ah, bien, semana a semana, querer afrontar nuevos desafíos, por eso como, che, no lo puedo hacer, ¿entendés? Claro, así, bajón tal tremendo. cual. Y entonces hasta que agarré y dije, lo voy a hacer igual, confío en la evidencia, lo que leí, o sea, me mando, lo hice, no me pasó absolutamente nada. De hecho haciéndome los estudios del corazón anuales, me da que incluso cada vez está mejor, incluso la válvula. Obviamente en algún Mira, momento tengo que pasar por cirugía, pero puede ser tranquilamente de acá a 40 años, o sea, no ujú. pasa nada. Pero a lo que voy es,
che, o sea, si a mí me quitabas totalmente eso, yo le iba a pasar muy mal a nivel mental. Y esa está la cuestión también. No tenés que cuidar mucho la salud mental en el proceso de la persona. La persona está bien, no puede tampoco buscar la salud mental perfecta a la hora de hacer las cosas, entonces que vos le evites cualquier conducta de riesgo, cualquier cosa de riesgo, se la trates de evitar así y fragilizarla para que tengan la salud mental lo mejor posible. Mira, eso cuando hablamos de salud física tiene un nombre y es ortorexia, básicamente. O sea, cuando estamos hablando de que, Mm, uy, voy a comer lo más saludable todo el tiempo y hacer actividad física y siempre obsesión por la salud. Y bueno, y obsesión por la salud mental también. O sea, no podés pensar que es sano estar buscando todo el tiempo la salud y no exponerte nunca a nada. Si yo el día de exacto, mañana tengo un hijo, me voy a despertar a medianoche y no voy a dormir bien y no le voy a decir, no, pará, disculpa, flaco, no llores ahora porque tengo que dormir ocho exacto. horas. Tengo que dormir mis 8 Llor- horas, soy Claro, culturista. disculpa, llorá más tarde. No, me voy a despertar a medianoche. ¿Y cuánta Exacto, gente que se desvela para rendir un final o que pasa más tiempo del que debería haciendo un trabajo y sin embargo lo tiene que hacer y no es lo más saludable, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y acá es lo mismo. exacto, Uno quiere competir, uno quiere vivir el deporte, perfecto. Hagamos una crítica de por qué el deporte podría mejorar en ciertas cosas, qué pasa a nivel social, que hay ciertas cosas, le hagamos. Pero mientras tanto, si vos lo querés hacer, perfecto, exactamente. Si es perfecto, elección tuya, celo. lo hagamos cuidando todos esos aspectos. Y eso es autonomía corporal. Y esa es mi postura y por eso es lo que yo no estoy de acuerdo cuando te dicen directamente, nada, nada, ni lo busques, ¿para qué querés buscar? Eso te va a hacer peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Mira, yo hoy en día tengo mucho más conformidad con mi físico, pero me di cuenta, habiendo bajado más de veintitantos kilos en este último año, Ujú, que hoy en día sí me siento mejor. Pero no es tanto tampoco por el cambio físico en sí, es porque el cambio físico es la consecuencia de hábitos que he tenido y cómo está mi salud mental en este momento. Entonces, y exacto. obviamente también hay una parte de ego que claramente todos tenemos y que me hace sentir, uy, está bueno como me veo también. Obviamente, no voy a Ujú, decir que no existe, pero pueden coexistir esas dos realidades. Y acá también hay flexibilidad cognitiva, no podemos pensar en blanco y negro. O sea, pueden existir matices y existen, de hecho, exacto. bastantes. Exacto. Wow, loco, la verdad que qué importante esto, qué interesante. No, la verdad que yo estaba escuchándote ahí y digo, que la gente que también lo está escuchando lo va a servir un montón. Y va quizá a algunas personas que capaz que tenían como esa ideología, por ejemplo, mía quizá en un inicio de cómo era el culturismo, capaz que cambie su forma de pensar o no. Pero es lo que siempre, por ejemplo, decimos acá con SEO, es nuestro mensaje que queremos dar, nuestro propósito también de las personas que también invitamos y demás, que la gente acá no nos crea quizá lo que decimos, sino que lo experimente por su cuenta, que tengan ese pensamiento crítico. Y que yo, como digo en mi mensaje, si yo con algo, con el hecho de eso de contar tu historia, por ejemplo, Rafa, de contar tu postura, tu punto de vista, a la gente que está escuchando esto le genera algo de curiosidad, algún tema que dijiste, alguna, por ejemplo, de esas palabras, por ejemplo, que nombraste, buenísimo. ¿Por qué? Porque eso te lleva a cada vez vos fomentar este conocimiento, cada vez tener mejor información, buscar esa mejor información. Y acá como siguiendo un poco lo que comentabas relacionándolo al culturismo, quiero acá, viste, como citar un mensaje que me mandó ahí un asesorado acá, Fede, que le mando un saludo grande si está escuchando esto, que seguramente lo escuche, le encantan los podcasts que solemos hacer. Y es que me decía que él como ve el culturismo, lo ve como un medio, como ese vehículo, no como una meta a la cual llegar. Por ejemplo, con Fede también tenemos trazado que en algún momento, hace relativamente poco empezamos a trabajar y tenemos pensado en algún momento competir, realizar una preparación. Hay sí varias cosas que tenemos que trabajar, por ejemplo, ahora para poder llegar a ese punto, pero como lo ve él es decir, bien, yo ya sé que en algún momento voy a llegar, por ejemplo, el culturismo, entonces ahora es ese medio para yo también crecer como persona, esta parte del desarrollo personal, crecer personalmente, mejorar también mi entorno también. Y digo, fue, qué importante eso también, cómo no centrarse en simplemente en la meta, en el resultado, sino que centrarte en eso, en el momento presente, en ahora, decir, bien, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora? ¿O en qué
digamos, ¿cómo puedo hacer para yo cada vez ser un poquito mejor atleta? Y con mejor atleta no me refiero a decir, ser más disciplinado, cumplir mejor con el plan, no, me refiero a mejorar, trabajar en esas debilidades tuyas, por ejemplo, ya sea esa quizá tu relación con tu físico, tu relación con la comida, tu relación, por ejemplo, con tu entorno o con las tareas, no sé, en tu día a día laboral, tu tolerancia al estrés, tu tolerancia, por ejemplo, a la ansiedad. Bueno, sean debilidades y capaz y seguir puliendo tu fortaleza, pero al fin y al cabo que el culturismo sea como complementario a tu vida, porque al fin y al cabo también nosotros somos personas, más allá de culturistas, y esto es algo que también lo hemos hablado mucho con Mati, por ejemplo, el hecho de decir, bien, que el culturismo o el hecho de vos, por ejemplo, subirte a la tarima, que simplemente sea una consecuencia de vos centrarte en querer mejorar como persona en todo este tiempo, de también disfrutar de este camino, que lo más lindo es eso, es el viaje en sí, digamos, el camino en sí, no cuando llegás. Y yo lo puedo decir a esa gente que quizá, o experimentado que yo ya he competido acá, a mí lo que más me encantó, me fascinó y que valoro un montón el hecho de haber podido tener esta oportunidad de disfrutar el proceso, más allá de todo lo duro que fue, yo sabiendo lo que se venía, por ejemplo, en realidad anticipándomelo mi entrenador acá, Mati, pero diciendo bien, la verdad que fueron semanas duras, semanas nuevas para mí, mucha incertidumbre, mucha ansiedad también por el hecho de, che, nunca voy a competir, no sé qué es lo que se siente, pero lo que más valoro fue toda la preparación en sí, todo el proceso, la transición, en la persona en realidad que yo me convertí una vez competido. Y es lo que el mensaje que quiero dejar acá, que para mí, digamos, en mi punto de vista, esta preparación de culturismo fue como una prueba a nivel personal, una prueba de desarrollo personal, una prueba de crecimiento personal, le digo yo. Porque ahí puse en práctica básicamente otras habilidades o otras cosas, por ejemplo, punto de vista que también me gusta mucho, como por ejemplo la parte de la inteligencia emocional, parte de emociones, de pensamiento, también un poco trabajando esta parte, no sé, tema de psicología, mentalidad, esos pensamientos que se te vienen a la cabeza. Bueno, muchas otras cosas que también hablamos, pero bueno, el mensaje que quería dejar acá es esto, que se vea en la persona realmente qué es lo que es el culturismo, qué es lo que es el culturismo natural, cómo lo vemos nosotros también, cómo lo compartimos, esta postura que tenemos nosotros también. Y ahí que la persona, por ejemplo, haga su elección, por ejemplo, de cuál es el camino que quiere transitar. Y mira, Rafa, algo que me gustaría ahí también que lo pienso más por un lado de, bueno, ¿qué le hubiera gustado, por ejemplo, saber a ese Coco, por ejemplo, antes que arrancó la preparación, digamos, con lo que se iba a afrontar? O más que nada, me gustaría preguntarte cuáles son como esas habilidades, si capaz que la puedes como vivir, no sé, de manera muy simplista, ponerle, pero un tipo checklist, por así decirlo, esas habilidades que más que debería, que estaría bueno que un atleta, por ejemplo, centrarse en desarrollar esas habilidades para el día de mañana poder pasar una preparación, por ejemplo. Tipo, una de esas de las que nombraste, como para que te una idea, es por ejemplo la autocompasión, que lo había anotado acá. Esa por ejemplo, es una. Después la otra, que por ejemplo, que yo veo, que también como te ayuda a tirar esa lista ahí, es el autoconocimiento. Yo creo que esas son dos habilidades importantes en la que a la persona le debería dar importancia a la hora después de realizar una preparación. No sé qué otra. Mira, una así clave es la organización. Si sos una persona organizada, Organización. Bien. vas a tener momentos del día que vas a tener más o menos energía y va a ser clave que puedas saber gestionar eso, que puedas saber que vas a tener menos energía en general. Entonces, es clave que seas una persona organizada para no fallar los entrenamientos, no fallar las comidas, ¿sí? Eh, Creo que una cuestión así importante y que por ahí no se habla demasiado, pero es que tengas un buen pasar económico. O sea, tengas una buena espalda económica. Porque competir sale caro, pero aparte de eso, si tenés que estar pensando en, uy, si voy a tener laburo o no el mes que viene, y si me pago el gimnasio, si me puedo pagar esta comida, si me puedo pagar esto, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces, que tengas tranquilidad económica por lo menos, ¿sí? O sea, para Ujú. saber que es algo a lo que le vas a tener que destinar un poquitito y no vas a recuperar esa plata después. O sea, es una inversión en una experiencia, básicamente. Eh, Esas dos en primer lugar. Creo que algo que puede servir mucho también es, bueno, o sea, más allá de tener las bases bien listas, o sea, lo que es saber entrenar, saber de nutrición, o sea, Ujú. Bien. saber todas esas cosas, eh, relacionado al tema de la organización, el sueño, o sea, tener una buena gestión del sueño, eso me va a Ujú. parecer muy fundamental, te va a ayudar a organizar tu día, siempre luché con eso y,
si te acostás más tarde y te levantas más tarde, ya se te movió el día y se te corrió y tenés que correr tus actividades, o si dormís menos vas a tener menos energía. Ujú, Gestión del sueño, sí o sí, y gestión del estrés, porque sos más propenso a, a que te pase cualquier cosa con ese bajo porcentaje graso que tenés. Entonces, si no tenés una buena gestión del estrés, te va a ser todo mucho más difícil. Vas a tener más hambre probablemente, vas a querer recurrir a comida para poder autorregularte, vas a querer saltarte entrenamientos, vas a tener entrenamientos de peor calidad, vas a bajar el rendimiento, vas a dormir peor, vas a estar un poco más chinchudo, o sea, vas a tener tus relaciones van a ser un poquito más ásperas. Entonces, eh, gestión del estrés. ujú, Y eso así como base, como fundamental, me parece. Y de ahí, ya así hablando de conductas alimentarias en sí, o sea, de por sí, bueno, autocompasión, como dijiste vos, o sea, y todo ujú. lo que implica. Tener bien trabajada la imagen corporal, o sea, tener bien trabajada y Bien. saber tener una buena resiliencia de esta. Porque va a haber días que te vas a ver peor, por más que vos estés haciendo las cosas bien. Y si no tenés una buena resiliencia, te vas a sentir mal. Y de Ujú, nuevo, te vas a sentir estresado y no está bueno. exacto. Tener, eh, ser muy consciente con la alimentación. ¿Sí? Tener desarrollada la habilidad de una alimentación consciente. ¿Qué quiere decir esto? Ujú, Por un lado, que estés muy en sintonía con tus señales de hambre y saciedad. Esto por un lado quiere decir que por este contexto en el que seguís teniendo que bajar tu porcentaje graso y no vas a poder comer siempre que tengas hambre, porque probablemente vas a tener hambre en todo momento aunque comas, vos lo sabés, ujú, eh, es por un lado entender que no hay un peligro por sentir un hambre ligero, pero por otro lado entender que hay ciertas señales de hambre y que hay que prestarles atención y saber cuándo prestarles atención para que no desemboques después en un atracón, por ejemplo. Eso es muy exacto. importante. Entonces, saber reconocer en qué punto estoy en este momento. Y eso es estar conectado con eso. Y lo mismo con la saciedad. Quizás si estoy comiendo, algo que me gusta mucho, por ejemplo, implementar con mis asesorados, mis clientes, es el hecho de decir, y que lo hago yo también, es esto de cuando como, a la mitad de lo que estoy comiendo, pensar, eh, ¿tengo ganas de seguir comiendo? Y hay veces que yo sí, tengo ganas de seguir comiendo, perfecto, sigo comiendo. Y lo Ujú, hago totalmente normal y soy compasivo conmigo mismo. Pero por otro lado, capaz que hay veces que digo, la verdad que ya estoy lleno, pero tengo todavía la mitad del plato. No pasa nada por dejarlo para más tarde. Pero eso me va a permitir también sentirme un poquito mejor a nivel de saciedad, o sea, no voy a estar sintiendo todo ese malestar. Y aparte entender que no porque la comida esté ahí tengo que comer de siempre. Y eso es una lección muy ujú, importante porque te va a pasar, estando tan vulnerable, vas a pasar por panaderías y vas a ir a reuniones y vas a tener las fiestas y va lo que sea, y vos te estás exacto. preparando y que sepas que, mira, porque esté la comida ahí no hace falta que la comas. Y nadie te va a poner un candado a la heladera cuando vos estés en la preparación. Vos vas a vivir con Ujú, otras personas probablemente, no sé, pero si vivís con otra persona, tenés pareja o lo que sea, y esa persona te puede hacer el aguante, no invitándote a comer, no invitándote, está bien. Pero si hay comida presente, nada te impide que vos vayas a ir a comas, ¿sí? Pero el ir desarrollando esta habilidad también te permite decir, mira, no pasa nada, la comida no se va a ir a ningún lado. Obviamente la quiero, la deseo, ujú, pero sé que esto es temporal, ya va a pasar. Y es tomárselo un poquito con más tranquilidad eso. Y cuesta más cuando uno es ansioso, pero es entender y ir sacándole como toda esa señal de peligro a la cuestión de si no lo exactamente. hago ahora, si no lo hago ahora me voy a volver loco. No, no te va a pasar nada. Yo sé que es incómodo. Nadie te va a decir que no es incómodo. Pero hay muchas cosas que vos hacéis que son incómodas. Es re incómodo estar durmiendo y tener que levantarse a la mañana para ir al trabajo. Es re incómodo. Pero hay que hacerlo igual. Exactamente. Es re incómodo irme a bañar cuando hace frío, pero lo tengo que hacer igual. Ujú, Es re exacto. incómodo pasar de estar jugando un videojuego a pasar a, ok, tengo que irme a leer ahora. Es re Ujú, incómodo, pero
hay veces que hay que hacerlo igual, entonces Exactamente. Que sacar ahí de me esa ansiedad gusta de pedir. como sumar eso, por ejemplo, Rafa, justamente lo que decís, ante esa incomodidad, muchas se preguntarse también el por qué estamos haciendo esto, ¿entendés? Como decir, bueno, ¿por qué hago? ¿Por qué quiero competir en culturismo? Y muchas veces está bueno como meter esos pensamientos que hace relativamente poco también estaba, digamos, escuchando, por ejemplo, en un podcast acá hablando sobre psicología principalmente, pero es que yo lo puse a prueba también la preparación y digo, che, la verdad que me ayudó un montón. Y es como cambiar las palabras, el hecho de decir tengo que, cambiar por elijo hacerlo, por ejemplo. Que tener como ese poder de elección, esa sensación de que nosotros, eso, somos los que decidimos nuestro camino. Nosotros decimos lo que queremos hacer. En vez de decir, no, mira, tengo que comer hasta acá nomás porque es lo que me toca comer. No, elijo comer hasta acá. Como yo elijo, si quisiera, podría capaz que rebasarme todo lo que tengo en la heladera, por ejemplo, pero no, elijo comer esto, que es, por ejemplo, lo que está acá en el plan, en base a mis requerimientos, poner lo que requiere, por así decirlo, el deporte, lo que requiere este plan que yo estoy siguiendo. Entonces, claro, como cambiar esos momentos también son como esos pequeños hacks, por así decirlo, como hackear todo tu cerebro, tu mente, que te permitan ponerle, digamos, lograr como una preparación exitosa, por así decirlo. Claro, también. Y al final es eso, o sea, es elección constante y es empoderante al final para uno también. Cuando uno dice, che, tengo el control, tengo más control del que creía. Y viste Exactamente. cómo hablaba, te daba el ejemplo de conocidas mías que me decían de repente pasando por bulimia, anorexia y demás, y diciendo la comida, restringiéndola, siento que es el control que tengo y es lo único en lo que tengo control. Ujú. Y ahí te das cuenta que tenés más control del que vos realmente crees. Y al final estos son aprendizajes, o sea, la psicología nos enseña que nadie está exento a las leyes de aprendizaje y que uno constantemente está aprendiendo cosas. ¿Sí? O sea, los hábitos que nosotros tenemos, las conductas, son aprendizajes. ¿Sí? Todas las Exacto. conductas son aprendidas y son reforzadas en algún punto, en alguna medida, en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? O se siguen reforzando a día de hoy. ¿Sí? La cuestión es, podés aprender otra cosa, podés comportarte de manera diferente. Y ahí por eso remarco mucho el tema del cambio de identidad. No es cambiar de identidad y pasé de ser Robin a ser Nightwing. No, no, una buena referencia friki. No es ese cambio de identidad que me refiero, sino el cambio de identidad es decir, che, toda mi vida fui gordo, toda mi vida me hicieron bullying, toda mi vida, pero yo quiero ser culturista. Ok, eh, puedo hacerlo, pero me lo tengo que creer primero. Para creérmelo, Exactamente. no es solamente me lo voy a decir en el espejo hasta que suceda. No, es hacer acciones consecuentes a eso, mientras también creo que es posible. Y obviamente al principio va a ser muy difícil, pero es práctica también, porque se aprende también a convencerse uno mismo. Y así como uno va cambiando, sin darse cuenta, puede elegir también hacia dónde va cambiando. Obviamente, hay cosas, si yo hoy en día elijo ser Leo Messi, no puedo. O sea, eso ya hay cosas que no. Y entra a realidad también, o sea, de Exacto. uno y el contexto y demás. Yo, el Messi ya no puedo ser. Ya está, digamos. Pero bueno, puedo hacer otra cosa, y está bien. Y ver las posibilidades de uno, y ver el contexto de uno, y ver los privilegios de uno. También acá, un poquito haciendo el colvo acá atrás, con ese, pues si vos lo querés, lo podés. No siempre, pero podés más de lo que crees. Entonces créetelo un poco más Exacto. y cree que tenés el poder de cambiar esa identidad y hacer muchos cambios dentro de esa identidad. O sea, realmente eh, podés accionar bastante y podés cambiar tu forma de pensar y tus hábitos. Por más que ahora parezca que no. Por más que ahora se vea tan complejo y tan desesperanzador de que ahora parece que no, créeme que sí se puede. Y no hace falta que esperes a vivir tu vida hasta recién cuando tengas esos cambios. Empieza a vivir ahora y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil sostener esos cambios, porque ya los vas a estar viviendo tu vida. Ah, la verdad que increíble, loco. Increíble. Y yo creo que acá ya con este cierre está más que excelente dejarlo. Hay muchos temas que quizás podríamos seguir hablando y demás, que me quedé con esa gana. Ahí bueno, mira Rafa tu parte. Pero bueno, yo creo que acá ha quedado un pedazo de episodio. Así que
como para cerrar un poco esto, primero que nada, Rafa, te quiero, bueno, agradecer por haberte pasado acá, haber dedicado tu tiempo. Gracias también por compartir esto, también compartir tu historia, que siempre digo a la gente que yo también tuve la experiencia de haber escuchado la historia de otras personas. Eso me inspiraba a mí, me llevaba a creer eso, que podía, creer que puedo más de lo que realmente me pasaba en ese momento. Entonces, gracias a eso, gracias a contar tu historia, no saben la cantidad de personas que puedes llegar a impactar. Así que en eso lo agradezco un montón que vos lo hayas contado, que hayas compartido esto. Y también agradecer a las personas que se pasaron hasta acá, hasta el podcast, lo estuvieron escuchando. Muchas gracias por eso. Y bueno, Rafa, ahí también, mira, si querés dar como ese cierre, bueno, comentar tus redes sociales también, cómo te pueden contactar también para asesoría. Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos, Coco. O sea, como lo dije al principio, a vos y a Sebas por la invitación. Es algo que lo veníamos charlando hace bastante y me hacía mucha ilusión, la verdad. Así que nada, estoy re contento y salió también algo bastante lindo, creo, bastante útil. Así que nada, me pone como. Me pone bastante orgulloso y más que venga de parte de un amigo. Así que toda esta invitación, así que nada. ¿Cómo me habías dicho? Que den cierre y digan Tus mis redes redes, ¿verdad? sociales, ajá, tus redes ahí, cómo te pueden contactar, por ejemplo, para asesoría también. Bien, mis redes sociales, principalmente utilizo Instagram, es arroba prana-shanti, que es SHANTI. Igual está acá, digamos, abajo en De el, una, va a en el aparecer nombre, acá también, así así que, que más ajá. vale que lo vean. Pero para las personas que estén en Eh, Spotify escuchando, ahí ya saben cómo buscarlo. ¿Verdad? Es verdad. Bueno, esa es mi red principal, es Instagram. También, bueno, tengo mi podcast, ahí donde también tengo una entrevista con Coco, eh, que es Fitness para Humanos, y lo pueden buscar así en Instagram, en Spotify, y están las grabaciones en YouTube, y bueno, Ujú. también en YouTube me encuentro como Prana Shanti, que, Bien. que spoiler, ahora voy a tratar de subir videitos ahora ahí de vuelta, Upa. pero, pero bueno, eso básicamente. Y para contactarme por asesorías, me pueden contactar por Instagram, ahí tengo en la biografía, tanto para si querés competir en culturismo natural el día de mañana, como si simplemente querés un cambio físico, pero sabiendo eh, que va a ser un enfoque desde la salud mental, si sos una persona sobre todo que tuvo atracones y querés trabajarlos, eso es algo en lo que trabajo bastante, tengo bastante experiencia. Nada, ya sabes, ahí tenés mi Instagram, mis redes, donde también estoy subiendo mucho contenido sobre esto. Buenísimo, buenísimo, Rafa. Y mirá, ahí como también para poner un poco en contexto a las personas que quizá no lo conozcan tanto o a Rafa, bueno, o si vienen por parte, por ejemplo, de Rafa también y que no nos conozcan capaz que tanto a mí, bueno, a Seba acá, que no puede en esta ocasión, bueno, con Rafa nos hicimos muy buenos amigos, tanto yo conocerlo por redes hasta después tener ese contacto personal, haber compartido ahí una semanita dentro de la prep, que fue como una concentración, como decía yo, que vengo desde el ámbito también del fútbol. No, pero la verdad que es increíble todo lo que compartimos en esto, habernos conocido por redes, que es algo loco. Así como también este podcast para mí vale un montón más allá del conocimiento, la fuente de conocimiento, sino que en lo personal lo siento muy así, como que, che, qué pedazo de episodio que hicimos, loco. Así que bueno, Rafa, y mira, lo último también como para cerrar ahí. ¿Qué invitado, ponerle, podrías decirnos, ponerle, podrías recomendarnos para traer al podcast? Esta es una pregunta quizá difícil, capaz que si puede ser alguien que todavía no ha pasado, por ejemplo, si sabes, buenísimo. Si no, bueno, vos decirlo, nosotros te decimos si ya pasó por el podcast o todavía no. Y nos vamos a poner en contacto con él. Uf, qué tremendo. A ver, ¿quién puedo decirte? Picante, picante la pregunta. Sí, estoy pensando porque sí, estuve viendo los últimos capítulos, entonces sé que hay personas que ya pasaron. Mm, Eh, Mira, creo que hay alguien que está muy bueno para que entrevisten, sobre todo porque creo que tiene mucho para aportar también el ámbito, si bien no es culturismo en sí, ujú. pero sí es una disciplina hermana y creo que tiene muchísimo para aportar. Es Nicole, sí, Nicole Deadlift, Ah, Nicole bien. Montes. O sea, Ajá. realmente creo que tiene mucho para aportar. Aparte, con Nicole ella charlamos Montes. mucho. La verdad que es una crack en lo que es entrenamiento. Y creo que es muy valiente también como por ahí en el powerlifting pasa mucho lo mismo que en el culturismo, que hay mucha cosa de la vieja escuela,
no hay tanta ciencia por ahí en la gente que se mete. Y bueno, la Ujú. verdad que ella como que se armó su camino ahí, ya tiene sus primeros campeones nacionales, o sea, la verdad que es muy crack, así que creo Bien. que puede aportar muchísimo Nicole. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente Nicole es alguien que no ha pasado por el podcast todavía, así que bueno, a poner en contacto. Yo también he cruzado un par de palabras acá con Nicole y bueno, así que ahí, bueno, nuestro trabajo será ponernos en contacto ahí para que venga y bueno, pueda aportar eso desde su ámbito del powerlifting, pero también, viste, siempre como nosotros decimos, relacionado tanto al fitness, a la salud mental y a esto que nos encanta, ese crecimiento personal, que más allá que sea culturismo, sea power, sea simplemente competir con objetivos más sí, estético relacionado a salud, sin afán competitivo, por ejemplo, aún así que sea como un proceso que valga la pena de transicionar o de pasar, por ejemplo. Así que bueno, Rafa, no sé, y bueno, ya como para cerrar ahí, gracias a todas las personas que se pasaron. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Y bueno, y si les gustó también, compártanlo. De todo, vayan a las redes sociales, ahí manden un mensaje de lo que les gustó, lo que no les gustó, también nos sirve un montón. Y bueno, estaremos viendo en el próximo episodio. Abrazo grande. Chao, Chau, chao, picho. muchas gracias. Vamos a sacar la fotito, bacho. La La fotito. fotito de modo podcast. Ahí.